Las 6 de la mañana, 27 minutos. Bueno, el tema económico, lo que está de moda por estos días ya iniciaron ya negociaciones entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno sobre el nuevo salario mínimo para el 2025. El salario mínimo empezaron esta semana las negociaciones, pero también hay movimientos en el mercado laboral y a esos temas se va a referir nuestro compañero Óscar Javier Castañeda. Óscar Javier, ¿qué se puede esperar de esto, de estas negociaciones sobre el salario mínimo? En el 2024 tuvimos un incremento del salario mínimo del 12,07%. Dos dígitos, esta parece que no, esta parece que son un dígito. Los sindicatos están pidiendo, entran en la negociación con un incremento del 10%. La Asociación Colombiana de Micros y Bajaron las pretensiones 2 puntos, ¿no? Ellos estaban alrededor como del 12. Sí, fue el 12 y están hablando del 10%, entonces bajaron un poco las pretensiones. Eso es lo que en los últimos días es lo que ellos se han pronunciado más o menos, y lo que pues también dicen los demás medios, y lo que ellos como ya se han pronunciado más o menos alrededor del 10. La Asociación Colombiana de las Micro y Pequeñas Empresas, lo que es ACOPI, habla que se debe incrementar un 2,5%, y lo que es el ministro de Hacienda, también como el Centro de Estudios Económicos, ANIF, habla de entre un 6 y un 5%, que sería como si la inflación... 6% es lo que habló el ministro, ¿no? Sí, entre un 5 y 6, dependiendo cómo cierre la inflación. Que la inflación eso, con base en la inflación. Que la inflación está... Y en el índice de precios al consumidor. Conoceremos las cifras el viernes y hasta alrededor del 5% en lo que fue octubre. Un poco más del 5%. Esto equivale si sube como lo proponen los sindicatos, sería de 130.000 pesos y pasaría a 1.430.000 pesos. Como lo proponen las pequeñas y medianas empresas, sería de 1.332.000 pesos, subiría aproximadamente 32.000 pesos. Y como si está entre un 6 o un 5%, el incremento sería de 65.000 pesos o 78.000 pesos, y sería 1.378.000 pesos o 1.365.000 pesos. Ya me quito como un poco de que soy periodista, pues paso ya a ser analista. Claro. Aquí, ¿qué pasa? El problema es la inflación. Cuando tuvimos un incremento del salario mínimo en el 2022 del 10%, la inflación fue del 13,2% para ese año en diciembre. El año pasado, cuando el aumento fue el 16%, la inflación fue del 9,28%. Y este año, pues, hay una corrección, principalmente por la política monetaria, también por otros factores. Ha aumentado un poco la oferta, hemos tenido como una estabilización de precios. Entonces tenemos una inflación alrededor del 5%, donde tuvimos un incremento del 12%. Es decir, las personas de alguna manera mejoraron su poder adquisitivo. Aquí lo que se busca es que se mantenga el poder adquisitivo de la moneda y la capacidad de compra, que también es algo que se pronuncia la Corte Constitucional. Nunca ha habido acuerdo entre los empresarios y los trabajadores. Siempre le ha tocado al gobierno intervenir y finalmente termina el gobierno fijando el incremento, ¿no? El aumento del salario mínimo se regula por la Ley 278 de 1996 y habla en el artículo 5, en el artículo 8, que si no se da hasta el día 15 de diciembre, se saca un decreto. Este gobierno, cuando tuvo el incremento del 10%, los sindicatos estuvieron de acuerdo, incluso cuando Duque llegó a aumentarlo hacia el 10%, si bien recuerdo, ya de un momento miramos acá la información, que fue en el 2022, los sindicatos estuvieron de acuerdo. 10.2%, algo así fue el incremento. 10,7% en el 2022, en el 2023 tuvimos un 16%. Ahí hubo como acuerdo y hubo aceptación, y se dio por el consenso. Hubo un entendimiento. Pero hay gobiernos anteriores cuando se ha expedido un decreto y la diferencia de ese decreto es que se tiene en cuenta, por ejemplo, la meta de la inflación del Banco de la República, también cómo está el IPC, claro, y cómo también está la producción. Ayer salió el dato de productividad que se está teniendo en cuenta para la negociación del salario mínimo, donde lo que mencionan es de que por horas trabajadas, ese aporte que se está haciendo a la economía es de un 3,43%. Lo que pasa es que acá nosotros no medimos el trabajo por horas, sino no, por el mes. El mes, sí, o el día. Entonces, todavía
hablar de la productividad por horas cuando nosotros no tenemos como establecido cuánto vale una hora. Eso sí lo incluye la reforma laboral Se está discutiendo. que está estudiando el Congreso, ¿no? Ahora el tema con la productividad, voy a ser un poco crítico, yo acá ya dejo de ser periodista, hacer como un poco de análisis sobre esto, es de que nosotros no tenemos una periodicidad de este índice de productividad, lo estamos haciendo anualmente y para esta ocasión. Entonces vamos a ver en qué resulta el salario mínimo y a ver cuál sería ese incremento, si va a ser de un 2,5, si va a ser de un 10, si va a ser de un 6 o un 5. Hay una relación directa entre el salario mínimo y el mercado laboral, ¿no? Claro. Sí, pero tiene que ver más con la inflación. Con la inflación. Pero el mercado laboral sí se está moviendo, ¿no? Bueno, tenemos cifras del mercado laboral que salieron el día, si bien recuerdo, el 29 de noviembre. ¿Están recientes? Y lo que sí, están recientes. Para la ciudad de Villavicencio, en lo que es el trimestre, aquí tenemos en cuenta lo que es el trimestre de agosto a octubre. La desocupación en la ciudad está en un 9,4% y eso equivale a aproximadamente 25.630 personas que buscan una oportunidad. Están sin empleo. Y la población ocupada en total sí. Son 245.000. Nosotros tenemos una población de 500.000 personas y más o menos la que hace parte de lo que es la fuerza laboral y los que están en la edad de trabajo son 245.000 personas. Las cifras de desempleo juvenil y lo que es informalidad, hay que un poco, digámoslo así, hay que procesarlas, entonces estamos como elaborando el informe, lo tendremos para la otra semana, pero más o menos la informalidad está alrededor del 50% en la ciudad. Comparado con las otras ciudades, Oscar, ¿en qué posición estamos en materia de desempleo, por ejemplo? Vamos a observar comparado con las otras ciudades. ¿Cómo estamos? Ya un momento. Sobre todo con ciudades intermedias como Manizales, como Cúcuta. Por ejemplo, en Neiva está al 8,5%, en Bucaramanga está al 8,3% y en Medellín al 7,7%. Nosotros estamos alrededor del 9,4%. Aquí estas son cifras trimestrales, entonces de pronto sí. Si se menciona que es 9,1%. No están actualizadas. Sí, pero se tiene en cuenta son 3 meses. Pero tiene en cuenta los últimos 3 meses. Y así es como se están conociendo esas cifras por las demás ciudades, entonces tenemos que manejar es como la cifra de agosto a octubre, no solamente la de octubre. Villavicencio está entre las séptima ciudad con más desocupación, ha venido mejorando, no estamos al 10, y la ciudad presenta en términos de mercado laboral, hay muy buena ocupación, a diferencia de una ciudad como Quito que está al 26,2%. No, y tiene sentido porque los gobiernos que son generadores de mucho empleo directo e indirecto, pues han activado la contratación y entonces están en plena época de contratación y eso aumenta las posibilidades de empleo, ¿no? Entonces usted me preguntará cuáles actividades crearon más ocupación. Por ejemplo, en el trimestre de agosto-octubre. Está Industrias Manufactureras con 4.399 ocupados más que el año pasado. Están las actividades inmobiliarias con 2.904. Está la Administración Pública y Defensa con 2.671, mientras que la construcción tiene menos empleados ocupados con menos 1.685. Las actividades profesionales con 1.097 menos. Y también tuvimos como una pérdida de ocupación en lo que es ganadería, caza, silvicultura con 1.060, pero me parece que si la industria está con 4.399, bien, hay algo ahí que se perdieron 1.000 más o menos aproximadamente en agricultura, pero tenemos 4.000 en industria manufacturera, y lo que es comercio generó 2.493, que ha tenido una preocupación el tema del comercio y que es donde una reactivación, ¿no? Sí, que está con 2.493 cuando observábamos que se perdía empleo. Sí. Para mí hay una buena situación, estamos siendo impulsados por las industrias, por la actividad inmobiliaria y lo que es la administración pública y defensa. Ya. Y eso mueve las demás actividades. Bueno, ahí están las cifras. Más adelante vamos a hablar de temas ambientales con Oscar Javier. Esa invitación tan bonita. Y éxito Muchas de la gracias. Casa Cadavid. Y bueno, allá en la galería los espero, hombre, no se la pierdan, es única, única, única.
Bueno, las 6 de la mañana, 53 minutos, seguimos con Óscar Javier Castañeda. Yo no sé si esto tiene alguna influencia, Óscar, en el tema ambiental, en la calidad del aire, porque es que ayer Ecopetrol denunció o informó que hubo un rebose en un tanque de Ecopetrol de la estación Acacias. Dice Ecopetrol que controló, sobre las 9:40 de la mañana, controló un evento operacional de rebose de fluidos de producción que se presentó en un tanque de almacenamiento de la estación Acacias. ¿Será que eso influyó en la calidad del aire? Mientras resulta que lo que nos dicen calidad del aire, la calidad del aire a esta hora del día en la ciudad de Villavicencio el desmejoramiento está en 83. Recordamos rápidamente la escala, que la escala va de 0 a 300 y de 0 a 50 se califica como buena, 51 a 100 moderada y de 100 a 150 que empieza a tener problemas a diferentes grupos con sensibilidad o que tienen problemas de salud, que empieza a ser insaludable de 51 a 200, de 201 a 300 que es demasiado insaludable y de 301 que es peligroso. A esta hora del día está en 85 el desmejoramiento de la calidad del aire. Regularmente cuando nosotros observamos la ciudad de Villavicencio, a esta hora está en 43, en 20, en 30, cuando la humedad... Bajito, claro. Sí, cuando la humedad relativa, por ejemplo... Aumenta con el desarrollo del día, ¿no? Sí, el inicio de actividades, el transporte, todo, ¿no? Lo antrópico de la ciudad o lo que son las actividades humanas lleva a que el desmejoramiento de la calidad del aire incluso llegue a 60, 70 hacia las 12, 3 de la tarde, cuando la ciudad está completamente activa y principalmente en lo que es el centro de la ciudad. Pero lo que me sorprende hasta ahora y con el anuncio de Ecopetrol es de que la calidad del aire está en 83 y lo que estamos observando en cuanto ya vamos a proyectar ya en un minuto, es de que, como lo muestra Microsoft, lo que es Messenger, donde ellos publican noticias en este portal, es de que la calidad del aire está en 83 y se nota hacia lo que es Chichimeme, toda esta parte de extracción petrolera, donde es el foco como de emisión de gases. Eso puede ser metano. Y comparando con las imágenes de lo que es Copérnicus, el Sentinel-5 de la Unión Europea, muestra digámoslo así, como un foco en partes por millón, observado a 850 hectopascal, o lo que viene a ser 1.240 metros sobre el nivel del mar a la altura, muestra en partes por millón casi una concentración de 2.200. Hay una alta concentración de gas en la ciudad, lo que también se traduce en ozono. Finalmente descubrimos que pues, la cantidad de ozono es por esta reacción que causa el gas metano y puede ser nocivo. Aunque no excede los 100, deja de ser moderada la calidad del aire, el desmejoramiento. Bueno, ahí está la calidad del aire en Villavicencio. Óscar, muchas gracias, muy amable. Seremos muy pendientes con la información económica y también atmosférica aquí en Hechos Opiniones, Ondas del Meta. Terminamos, nos vamos, que tengan una feliz mañana. Desde Villavicencio transmite Ondas del Meta, deseando felicidad en los corazones de todos los llaneros y llaneras que hacen de esta tierra una tierra de esperanza, de fe y tradición. Ondas del Meta.